Hola macorranes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hello, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Pues bueno, en un nuevo episodio acá de Un nuevo episodio que Come Que Adivina. Ya vamos que 20 episodios, ¿no? Ya 20. Bastante. Lo que es la falta de empleo, ¿no? Pues sí, claro. Uy, Pero bueno, sí. sí, ya. Uy, re áspero. Y bueno, hoy tenemos un tema de conversación muy Muy bacano, muy delicado, sí, porque sí queríamos como encontrar a alguien idóneo para hablar de este tema. Y bueno, antes de eso, como presentarles a Víctor, que es un parcero, y ahorita nos cuenta que a qué se dedica y demás. Pero sí que quisimos como invitar a alguien idóneo, porque ahorita con esta vuelta de la reforma tributaria, pues sí, o sea, uno de pronto por encimita sabe que eso, o escucha por toda la vuelta, pero no sabe en sí que, o sea, ¿qué es esa vuelta en sí? Entonces, pues, nada, Víctor, ahí bienvenido a este podcast. Cuéntanos un poquito ahí de ti. Bueno, ¿qué les digo yo? Yo a estos personajes los conozco hace más o menos que unos 15 años. Yo creo, Sí, sí, la historia es muy rato. sencilla. Yo trabajé varios años, siendo yo muy joven, en el colegio donde ellos estudiaban. Yo era el niño de la biblioteca. Que toda la vida se le de la biblioteca, mientras ellos eran adolescentes. Digamos que por tema de edad también nos llevaba muy poco. Entonces digamos que encasillé algo ahí con los alumnos del colegio. Ahí yo duré trabajando, que fue mi primer trabajo. Yo ahí duré 4 años. Para hacer mi primer trabajo me fue hasta bien. Y a raíz de ese trabajo, mientras yo trabajaba en el día, me aguantaba estos personajes en el día, que eran estos dos multiplicados por 1200. Uy, hartos. Yo estudiaba de noche, estudiaba Derecho. Yo empecé a estudiar Derecho trabajando en el colegio donde ellos estudiaron. ¿Puedo decir el nombre? Sí. O colocan pito, porque yo... Sí, lo que... No, ese nombre sí se puede decir. Don Bosco 5, ahí es donde vienen ellos, donde yo trabajé, donde yo inicié mi carrera estudiando de noche. Salía a las 4:30 del colegio, me iba para mi universidad, que estaba ubicada en el centro de Bogotá. No podrán imaginar el trajín. Y siempre ha vivido acá en Suba. Yo conocí Suba fue por este trabajo. Yo no conocía Suba, no, yo no soy de Bogotá, yo soy del eje cafetero. Pero yo llevaba como unos meses en Bogotá viviendo, y cuando salió la opción de trabajar en Don Bosco, yo no tenía ni idea que era Suba, que yo no conocía en Bogotá. Sí. Cuando yo presento la entrevista y de la Fundación Don Bosco me dicen, oiga, es que usted se va a ir a trabajar en el colegio en la sede de Suba, yo no tenía ni idea, yo me fui para mi casa. La fe más chimba. Seguramente no, evidentemente fue un gran ambiente, pero yo empecé a vivir en Suba fue por el trabajo, porque me dio la opción de vivir cerca del trabajo, lo que me quedaba lejos era la universidad. Entonces yo comencé a vivir en Cafán, soy de la Cafán, y llegaba de la universidad tipo 11, y en la madrugada, pues no me tocaba madrugar mucho porque el colegio lo tenía 10 minutos, inclusive llegaba tarde, ¿no? Parece como raro. Pero no, digamos que fue una experiencia muy interesante, muy bonita, trabajar con docentes, con la calidad humana que ellos tienen o tenían en su momento, fue muy bueno, con jóvenes que se dejaban manejar, a pesar de que yo era un joven más, que como siempre decían, yo me terminé de criar en ese colegio, evidentemente. Y ahí inicié mi carrera de Derecho. Duré 4 años trabajando ahí. A los años de salir del colegio de trabajar me graduó como abogado. Me especializo en Derecho Administrativo como opción de grado. Después me especializo como abogado en Laboral y Seguridad Social. Y hace poco me gradué con la especialización de abogado en contratación estatal. Entonces, ¿con qué se come? Bueno, el tema no es tan difícil como se cree, pero a grosso modo, cada una de esas ramas que yo nombré, en las que me especialicé, he ido trabajando, las he ido ejerciendo, ya sea desde entidades públicas o desde el sector privado, que me he trabajado con las dos. Y lo que ahorita más estoy llevando a la práctica es la contratación estatal, que es lo que tiene que ver exclusivamente con
obras con el Estado, la contratación que hacen las entidades públicas para las licitaciones. Eso es una de las modalidades de contratación que existen. Actualmente la estoy desarrollando en una entidad del distrito. Es de mucho cuidado. Es un tema de recursos públicos. Y todo lo que tenga que ver con recursos públicos es de mucho cuidado. Y más por este tiempo. Todo está en su La mermelada. Después toca crítica, La mermelada no es un delito. Es un mal de todos, pero bueno, es una forma. No, la mermelada no es una moneda de contratación. Pero es una manera en la que el Estado también funciona, bien o mal, pero funciona. Después nosotros acá todos montados acá, con severo Z. Yo puro les traigo el carro mermelada, me olvidó bajar el carro, pero esa es rica, pero a veces, no siempre, a veces se golosina. Pero es más o menos eso es lo que yo me he encargado, lo que yo he hecho estos años de que estoy viviendo en Bogotá. Digamos que mi sueño siempre fue ser abogado y el otro gran sueño que no sé si lo cumpla era ser presidente. Ahí vamos despacito, vamos en un proyecto político que estamos ahí caminando, pero vamos. Y en el tema político, ¿cómo es ahí la participación de Víctor o qué? ¿Cómo se ha metido ahí? El tema político siempre me ha apasionado, siempre desde una corriente política. Yo no soy de aguas tibias, la verdad tengo que admitirlo, yo soy alguien más de tomar postura. O me gusta o no me gusta, pero a mí el tema de irme por el centro como que quedando bien con todo el mundo no me gusta, la verdad es mejor definirse. Sí, claro. Okay. Pero en un proyecto personal que venimos adelantando hace un tiempo, hemos ido trabajando con algunas personas del sector político, no muy conocidas, pero con una carrera muy transparente, y ya en algún momento estamos planteando con un grupo de amigos allegados, en la que estamos mirando opciones para, por lo menos en mi caso, desde la localidad comenzar a sembrar esa carrera política, que no es lo que la gente piensa. Creo que la política es muy bonita, la política es una ciencia, la politiquería es otra cosa, la política es una ciencia. A mí eso me parece muy heavy, la política. Es difícil, no es fácil, es un mundo muy complicado, pero es una ciencia. Y lo que rige al mundo es la política. Usted cada vez que camine por una calle, esa calle se construyó con base en unas políticas del distrito para pavimentar. Eso fue una política de pavimentación. El sistema de salud es una política de salud. Todo es política. Okay. La politiquería es otra cosa, que es lo que uno ve a diario, que el individuo, que aquí, que allá, pues eso es una forma de hacer política, pero la política muy mala. Esa es la que nosotros, los que somos medio jóvenes, entre comillas, pues no deberíamos repetir, y a los que nos gusta el tema de la política, pues no deberíamos repetir esos mismos errores, a ver si en el camino vamos arreglando un poquito. Sí. Áspero porque uno no ve la política tan a fondo. Una pregunta, Lo que pasa es que la juventud tiene eso. Bueno, en mi caso nunca se dio porque a mí desde muy pequeño siempre me gustó la política, que es raro. Pero al joven del común o al joven promedio, la política les habla lo mismo que a él. Si no les gusta, a usted les habla de un político, nada, o yo venga, acompañe, nada, eso que nada. Pero no debemos ser tan apáticos a la política, porque es que eso es lo que mueve el Estado, eso es lo que nos mueve a todos como nación. Entonces digamos que es ir haciendo el cambio. Lo importante es hacer el cambio, no repetir el error del pasado. Una pregunta, ¿una persona obligatoriamente para estar en el tema de la política tiene que estudiar Derecho? Yo siempre he tenido esa pregunta porque... Eso no, porque si no, este man, el que fue ilustrador de zapatos... Eso es un claro ejemplo. Lo que pasa es que pasamos de un extremo a otro extremo. Esto yo siempre lo había querido decir, pero por fin lo voy a decir. ¿Por fin? Soy yo. No, miren, a lo que yo quiero llegar es que la Constitución de Colombia, que es la que nos rige, sí, en uno de sus artículos dice elegir y ser elegido, y eso no tiene más pelos. En este país, para ocupar un cargo de elección popular, usted no necesita tener ni siquiera profesión. Usted lo único que necesita es ser colombiano y no tener ningún tipo de condena. ¿Listo? Okay. De ahí para allá, cualquiera en este país puede ser candidato y lo pueden elegir a un cargo de elección popular.
Entonces, pasamos del extremo de tener políticos, abogados brillantes con muchos estudios y muchos pergaminos, que uno consideraría que eso es lo idóneo porque están preparados, Sí, claro. pero resulta que es que esa idoneidad que ellos tienen la utilizan es para lo malo. Sí, porque entre más saben, más corruptos son los Sí, de obvio. ¿sí? Saben por dónde meterse. saben cómo robar. Y pasamos al otro lado, el ciudadano de a pie, como el ilustrador Lucho, que el personaje creo que no terminó ni quinto de primaria, sí, porque era un tipo que se dedicó solamente a su trabajo y demás, que cuando llegan al poder no saben cómo manejarlo y otros lo manejan por ellos. Aparte del tema, yo recuerdo mucho que con él pasaba algo muy gracioso, era que las camionetas que les dan a ellos como concejales en Bogotá, la utilizaba para tomar, disparar al aire. Pues hombre, eso es pasar de un extremo al otro, ¿no? Sí, Desde claro. el político con sus pergaminos divinamente a pasar al personaje que no tiene ni idea de la política y de un momento lo termina diciendo. Sí, eso debe ser una preparación, sí, o sea, para todo. Pero Digamos que la Constitución no pide una preparación, pues yo creo que lo de ellos sí es que se preparen, sí es que hagan un camino en el sector público, que lleguen al sector público con algún tipo de experiencia, pero pues hombre, que no se les olvide, una, de dónde vienen, y dos, que cuando estén en el poder en verdad trabajen para la comunidad y no que la comunidad termine trabajando para ellos. Sí. O sea que Víctor, ¿qué? ¿Derecha o izquierda? Bueno, el malo, Me imagino que no, eso es una pregunta muy común. no, eso o es sea, una pregunta que le hacen a cualquier persona, sea político, sea el común, sea la ¿Qué, que uribista barra. o qué? No, uribista no. Bueno. No, yo uribista nunca me identifico con esa forma de hacer política, ni con su líder, ni con lo que lo rodea. A mí todo lo que rodea a Uribe me parece muy oscuro. O sea, no voy a utilizar términos más fuertes porque no Perros. pero no es la política que a mí me identifique. Creo que lo que ellos representan es más de lo mismo. Sí. Más de lo mismo, más de lo que hemos tenido en 50 años y miren lo que estamos. Si usted me pregunta que soy de izquierda, sí, converjo con ideologías de izquierda, pero no izquierda radical. O sea, pues yo no soy guerrillero, ni mi mamá es esposa de un guerrillero, ni mi papá, nada. O sea, ok. digamos que mi convergencia con la izquierda es más por unos idearios, pero no yéndome al extremo. No yéndome como, oiga, yo soy petrista y entonces vamos a romper todo. No, a mí eso tampoco me gusta porque pues eso tampoco es el cambio. Eso es compartir el vandalismo con más vandalismo. Eso es echarle gasolina, eso es apagar un incendio con gasolina. Entonces yo pienso que sí soy más de izquierda, me convergen las ideas sociales, me converge el tema de la igualdad, me converge el tema de que la gente pueda acceder a algo que nunca tuvo. Y que el Estado, sin ser un Estado benefactor 100%, o sea, un Estado que te mantenga al 100%, porque tampoco es la idea, porque uno también como individuo debe superar, ¿sí? Pues yo soy un claro ejemplo de eso, yo no me quedé esperando en la casa de mi pueblo a ver el Estado cómo me ayudaba. Sí, claro. ¿Sí? Pero que si el Estado no se desentienda de sus obligaciones con la gente más humilde, con la gente que no tiene acceso a salud, con la gente que no tiene acceso a educación, me parece que en eso el Estado sí tiene que hacer presencia y no se puede olvidar de la ciudadanía. Mira que yo parezco un político, ¿no? Sí, Ya tiene ¿no? Bueno, y hablando ya de Bacano. ese tema de que Víctor dice de la igualdad y demás, con todo este borolo ahorita de esa reforma tributaria, primero, ¿cómo explicar qué es eso? Porque sé que es un mierdero, Sí, muchas personas no, o a veces saben que hay marcha, pero van es como al vandalismo, No, vandalizar, o sea, o simplemente no a saben marchar, en sí pero a no qué tienen es. como la... Pues miren, el tema de la reforma, inclusive creo que no se llama reforma tributaria. En el Bueno, proyecto sí, de ley. lo están decorando. Siempre lo hacen. Muchos perros. Siempre lo hacen. Esta se llama como una reforma para la equidad y Sí, no sé una vaina qué, así. y es una vaina y entonces tú terminas diciendo, oiga, eso suena hasta bonito. Pero eso es una clavada. Obvio. Qué pena que hablas Pero de eso. No. ¿Sí? Pero eso es una clavada de frente. Y yo lo que he mirado de la reforma tributaria o el proyecto de reforma tributaria, porque creo que no lo han llevado al Congreso todavía para los respectivos debates, es que lo que siempre pasa con las reformas tributarias es que la clase media, Sí. en el que podemos caber nosotros, que somos los que trabajamos, que somos los que no tenemos subsidios ni de aquí ni de allá, es a los que más duro nos dan. Porque es donde nosotros los de clase media
no tenemos grandes recursos y lo poco que ganamos nos descuentan algo. A diferencia de la clase alta que tiene muchos recursos y les descuentan, pero ellos tienen el músculo financiero para sostenerlo. Los de clase media no. Alguien de clase media normalmente no tiene una finca o no tiene una empresa. Lo que tiene es un trabajo seguramente bueno y un carrito y su apartamento. Pare de contar. Entonces esa clase media es la más aporreada. Es la que más impuestos le clavan, la que nunca recibe ninguna ayuda. Porque el estrato 1 y 2 recibe ayudas. De ahí para arriba, Familias graves. en acción, adulto mayor, temas de universidad para los hijos, bueno, en fin. La clase media normalmente, nada, está en medio. Te dan por acá y te dan por acá. Pero ahorita esa reforma también va a clavar hasta la gente de bajos recursos. Lo que pasa es que, digamos que el presidente Duque montó una estrategia muy buena. Yo hasta lo felicito porque el tipo de lo solapado que lo hace está bien. Muy lámpara. Porque él empezó a botar bombos de la reforma, pero no lo hacía él directamente, comenzaba con sus viceministros. Entonces hubo un viceministro de Hacienda que en una conferencia dijo, no, seguramente vamos a grabar el café, el azúcar y el chocolate. Eso ¿Qué es eso de grabar? Eso es ponerle IVA, ponerle impuesto. De por sí esos 3 alimentos ya tenían impuesto, tienen un impuesto del 5%. Ponen al ministro como a sondear a ver la gente que dice. Hay mucho que se queme el pobre viceministro. Sí. Porque cuando el tipo sale y dice esto, obviamente la gente se escandaliza en redes, bueno, y en todos lados, oiga, ¿cómo así que nos van alimentos de primera necesidad? Porque es lo que más uno usa. Claro. Le van a meter IVA del 19%. Entonces ahí la estrategia es, ponemos a que el viceministro se queme, va y lanza el bombo a ver, y como se lo devolvieron quemado, entonces salen los salvadores del hijo de Uribe y dicen, no, yo entré, hablé con Duque y ya no lo va, gracias a mí. Porque yo fui y me reuní con él como un ciudadano preocupado y gracias a mí no le puso el impuesto. Hombre, eso es una miserableza, pero les funciona porque entonces mucha gente termina creyéndose el cuento chimbo de que él es el salvador, él y su hijo, su papá, y es el que hace que este gobierno no nos clave ciertas cosas porque ellos se reunieron como ciudadanos preocupados a decirle, oiga, no haga eso. Entonces ponen a un viceministro a que se queme y ponen de salvador al otro, pero pues son de la misma contienda política. Sí, es más o menos eso. Entonces digamos que la clase, bueno, es que la clase baja suena hasta feo, pero la gente de estratos más bajos también se iba a ver perjudicada con ese impuesto. Y con otra serie de medidas como por ejemplo el tema de los servicios funerarios. Oiga, mucho perro ponerle ahora impuesto a los muertos. Y más, o sea, uno se muere y tampoco lo dejan en paz. Es que eso. Es que mala su hacer pandemia, todo el mundo se muere. Vea. No, y sobre todo que Colombia hay una tradición. Plata. Colombia es un país de tradición de muerte y de violencia, pues imagínese el dinero. Ayer en la entrevista que le dio a Vicky Dávila, pues una entrevista entre amigos, porque pues, Vicky Dávila no es que les haga muchas entrevistas así buenas, ni debates, ni los controviertas, sino es como más bien qué quiere que le pregunte. Es más o menos una cosa así, es un periodismo rarísimo. Es un periodismo muy raro, pero... el puesto a Vicky. Vicky, si me sabía. Te amo. Eso no, evidentemente es un periodismo que a mí no me gusta. Yo no soy periodista, quiero hacerlo en algún momento. El periodismo me llama la atención, informar me llama la atención, pero como lo hace ella no. Ok. Pero digamos que en la entrevista que yo le escuchaba ayer que ella le hizo a Duque, ella comenzó a bajarse de ciertas cosas. Entonces ya dijo que el servicio funerario no iba a tener IVA. Que él ni siquiera sabía porque eso estaba en el articulado. ¿Quién dijo eso? Duque. O sea, a él le metieron en el articulado que le iban a meter impuesto a los servicios funerarios y él no sabía. En la entrevista dijo que él no sabía, pero que él se iba a encargar, no, como bien Salvador que es él, que eso no iba a entrar. Que lanzan el bombo, ven que no les va bien y sacan el piso y no, ya lo quité. ¿Sí ven cómo muy de bueno? Así más o menos funciona. No, y yo por ahí pillado que han sacado mucha como entrevista que anteriormente le hacían a Duque estando en pandemia y antes de ser presidente, hablando de la reforma. Sí, de lo del IVA y todo eso. O sea que sí. Mire que las redes tienen eso, las redes no perdonan. Eso es lo chingón. Las redes a usted le guardan todo. Y usted puede que usted borre un trino, borre algo, pero usted a alguien se lo guardó. Sí. Y más en ese tiempo que era el senador de la República,
A Duque le han ido sacando muchos videos últimamente de lo que él le criticaba a la reforma de Juan Manuel Santos cuando Santos era presidente. Sí. ¿Sí? Y cuando Duque estaba en campaña. Él que era lo que decía, menos impuestos, más salarios. Sí, Era el logo de la exacto, y campaña. que le parecía una vaina descabellada pasar de cierto porcentaje de IVA a un 19%, que eso era mejor que el suicidio. Yeah. Y que Entonces, menos claro, en pandemia. Entonces la historia comienza a devolverse, a decirle, ojo, porque es que una cosa es hacer control político y otra cosa es administrar. Mire lo que le está tocando a usted hacer, supuestamente porque el país en 3 semanas se queda sin plata. Ese es el miedo que nos meten también para meter una reforma y que esa reforma salga antes de mitad de año, porque esa es la idea. Y bueno, y en caso que se quede sin plata, o sea, digamos que no se apruebe la reforma y que... Es que cómo es Eso por posible algún que van a lado- decir que solo tienen recursos para... Eso no es verdad. Eso no es verdad. Mire, el Estado viene, las finanzas de Colombia. Colombia es un país que normalmente en la región se ha caracterizado, según los gobiernos, en ser un país buen pagador. Sí, O sea, buena paga. Colombia tiene buenas calificaciones con esas centrales de riesgo internacionales, con el Banco Internacional, con el Interamericano. Digamos que Colombia es una buena referencia, que porque siempre hemos sido buenas pagas. Bueno, para... Y siempre hemos tenido la economía como muy estable, la inflación muy por el 3%, nunca pasamos como... Sí, digamos que en la región supuestamente somos un ejemplo. Lo que pasa es que cuando ya los que vivimos aquí en este lindo país ya nos damos cuenta que no somos tan buen ejemplo, porque aquí es el tape y tape, ¿no? Aquí la prensa tapa aquí, Sí. al gobierno que venga, a mí no me importa si era Santos, si era Duque, si era Uribe, creo que siempre tienen un séquito de periodistas que se encarga de tapar lo que ellos van haciendo. Entonces cagada van tapando. Y nos hacen ver por fuera como es una democracia casi perfecta. O sea, Colombia es, mejor dicho, la chimba, putería en democracia. Entonces, ese cuento de que nos vamos a quedar sin plata, eso no es verdad. Porque aquí plata sí hay. Lo que pasa es que se está yendo para ciertos sectores. Por ejemplo, Nos está comprando destruyendo. aviones y todo eso. Ese tema de los aviones es muy llamativo porque aunque en estos momentos están en una etapa de la contratación en la que están mirando por así decirlo, cotizaciones, Sí. están haciendo un estudio del mercado, a ver quién tiene los aviones Más chimbas de mejores o qué características tienen, pero el dinero sí está. Sí está. Porque O uno sea, no sabe, escatiman en plata. uno Es que eso es como lo que uno Estado- dice, porque el man viniendo a decir que bueno, de los aviones y eso, y que quería dar recursos que supuestamente habían que donde era la Pero mire, yo le digo una cosa, ¿qué día el ministro de Defensa decía, no, pero es que eso es un proyecto futuro? No, eso no es verdad. Usted como Estado no sale a comprar o a hacer un estudio de mercado si ya no tiene la plata en el bolsillo. Claro. La plata ya Obvio. está. Entonces, esa plata que ya está, ¿qué tan necesario es en este momento para utilizarla en aviones, para meternos miedo con Venezuela y a ver quién sí, se a ver muestra quién más los para más dientes? duro, sí. Eso no es así, eso es irresponsable. Porque tras del hecho es echarle más leña al fuego con un personaje como Maduro, porque con esos personajes no se juega. Sí, obvio. Y que disfrazan eso con bobadas. Porque vi que están disfrazando, o sea, tratando de ocultar eso con los subsidios para toda la gente, los ingresos solidarios, que supuestamente van a dar a todo el mundo, que no hay que supuestamente la reforma se va por ese lado. Es que digamos que la naturaleza, según el gobierno, de la reforma es un tema de equidad, es un tema de... No es que... no, ellos por eso no le colocan reforma tributaria. Ellos le colocan estos nombres rebombantes, ¿sí? Para que uno termine leyendo y uno, ay, que ya, la suena está bonita. Que nos claven. Es como el discurso del novio a la novia para hacerle la vuelta. Sí, es más o menos para eso. suavizarla, sí. Para suavizar la cosa, Y después, sí. Y después Es más o tenga. menos, el título de esa Con reforma vaselina. tributaria es exactamente eso, es un conglomerado de palabras muy bonitas que terminan siendo lo mismo. Impuestos, porque el Estado sí, nadie va a negar que el Estado necesita recursos, esto no se mantiene solo, ¿sí? Pero es cómo los consigue y para dónde va lo que consigue, en dónde se está quedando ese dinero. Ese es el asunto con las reformas tributarias. Y entonces, el miedo de en 12 o 3 semanas quedamos sin recursos. Yo en mi vida había escuchado a un ministro decir eso. Porque entonces, oiga, señor ministro, ¿cómo así que usted ya lleva 2 años en el cargo? Él fue ministro de Hacienda del gobierno Uribe también. O sea, esto viene quebrado desde hace cuánto y aquí nadie nos había dicho nada. Exacto, faltando 3 semanas. Entonces Y ahorita ahí sí si no pasamos la reforma así como usted la Falta. quiere, entonces nos quebramos.
Entonces, esa es la misma metodología que utilizan estos gobiernos, sobre todo este sector del político que es el uribismo, en el que es, oiga, tal cosa, y si no hacen esto, pasa esto. Si ustedes no votan por mí, como ocurrió en el 2018, nos volvemos Venezuela. Eso es otro claro ejemplo de cómo manipular a la gente metiéndole miedo. Claro. Y les funciona divinamente, porque miren lo que estamos, o sea, son gobierno. Pero yo dudo mucho que el año entrante ese discurso les vaya a hacer. Creo que la gente se está mamando, la gente se está despertando, y está bien que se despierte, pero y ojalá el año entrante les den una lección electoral que valga la pena recordar. Ojalá, imposible, ¿no? Bueno, y Victicor, ¿cómo ve el tema de lo del miércoles? Hombre, ¿sabe que yo tengo un dilema con las marchas, con estos tiempos? O sea, yo algo que digo es que esas marchas, o sea, ¿eso sí sirve para que tumben una reforma o no? ¿O es como...? No, mire, el tema de las marchas es importante porque en la historia han habido marchas que han logrado retroceder reformas o han logrado inclusive tumbar mandatarios. En Puerto Rico hace 2 años, que inclusive a mí me parece increíble, Bad Bunny, un personaje que uno dice, que no sé qué, Ricky Martin, no sé qué, pero se unieron y tumbaron al gobernador de Puerto Rico. Sí, toda esa gente estaba... ¿Sí? O sea, el tipo lo llevaron al extremo y al borde hasta pero que... ¿de qué modo funciona? Porque es una presión social. Entonces la presión social invita a un cambio. ¿Sí? ¿Qué pasó en el 2011 con la reforma que Juan Manuel Santos estaba planteando a la educación? Yo no sé si ustedes se acuerdan. Que él pasó una reforma en el Congreso para modificar la Ley 30, que es la Ley de Educación. Prácticamente eso era llevar la educación a privatizarla. Ok. A Juan Manuel Santos, por esas marchas que hubo en esos tiempos, me acuerdo que eso fue como sobre septiembre, octubre del 2011, la presión fue tan grande que Juan Manuel Santos simplemente dijo: retiren esa cosa. Entonces digamos que las marchas sirven, sí, pero yo creo que en estos tiempos, hombre, yo ahí tengo un dilema, porque miren lo que estamos pasando y yo no sé si sea prudente una marcha en estos tiempos de pandemia. En estos tiempos de pandemia. Pero es que también están también ellos jugando con ese terror también de ese tema, ¿no? Porque obviamente uno es consciente de que eso se exponía más a un virus y eso, pero también están, no sé, como que se escudan para que la gente no haga eso. Claro, o sea, sacan ese tema de lo de la pandemia para que sembrarles como miedo a las personas. No, yo sí creo que el virus, este virus existe, sí creo. Sí. Lo viví de manera personal y sí existe. Pero es cierto que los gobiernos de ahí se han pegado para callar un poco y decir: venga, no podemos salir a marchar, aguanten callados que esto nos tocó así. De pronto eso sí es cierto, pero digamos que una marcha multitudinaria ahora el 28, yo no sé qué tan prudente sea, yo no sé si termine esto generando un poco más de esta incertidumbre en la que estamos, porque creo que estamos en una incertidumbre muy grande, estos encierros, la economía evidentemente no está bien, la gente del común se está quebrando con sus locales, con sus puestos, la gente pues no está dando más. Y tras del hecho, yo como empresario, como pequeño comerciante, no doy más y me quieren meter una reforma, pues hombre, yo también, ¿qué hago? Es que eso está bien. Entonces digamos que es un dilema de... yo no sé si usted ha escuchado que durante este tiempo se puso muy de moda la palabra el dilema entre economía y vida. O salimos a trabajar o nos morimos de hambre. Sí. Entonces, pues, digamos que la marcha es muy legítima, porque creo que no vamos bien, no solamente por la pandemia, sino creo que por el tipo de gobierno que tenemos. Creo que es un gobierno que posa decente, pero no lo es. Es un gobierno que tira la piedra y esconde la mano. Pero yo no sé si por este tiempo sea prudente hacer una marcha. Creo que va a ser multitudinaria, creo que se le están uniendo muchos sectores, maestros, algunos sectores políticos que también pues salen a pescar. Algunos podcasters. No sé si ustedes van a ir a marchar. ¡Claro! Pero en el caso de salir a marchar, yo siempre recomiendo eso, hombre, hagámoslo con calma. Pues no tiene sentido que si yo voy a exigir un derecho, paso por el derecho del otro dañándole el local a alguien que seguramente como yo trabaja. Pues tampoco tiene sentido hacerle daño al personaje que también... Y pues creo que hacer presión al gobierno no se trata de... Y es que eso se convierte en un problema, porque cuando usted termina vandalizando la marcha, el gobierno logra mandar la atención a otro lado.
Y es, no, el malo no soy yo, los malos son ellos porque mire lo que Pero no hacen. cree que hay veces es puro contratado esa vuelta. ¿Que hayan infiltrado? Claro, Sí, para que hagan las revueltas y. En las marchas Porque normalmente, pero sobre todo en las marchas de sectores de izquierda o alternativos, normalmente siempre filtran a alguien. Porque es que eso es lo que quiere el establecimiento Claro. o el Estado, es, oiga, Desviar el malo no soy yo, ellos no saben marchar. Sí, sí, claro. Entonces ahí es donde yo le digo a la gente, pues entonces no les demos el gusto, marchemos como hay que ser. Si vemos un personaje con una actitud extraña, encapuchados o con elementos, Sí. pues hombre, denunciémoslo, quitémoslo. Creo que en algunas marchas lo han hecho, los han aislado, pues para que no dañen la marcha, ¿sí? Para que no terminen haciéndole el favor al gobierno. Pero una marcha multitudinaria que mueva masas seguramente hace que esta reforma la retiren de una, porque la están desmaquillando ahorita, ¿no? Entonces venga, ya esto no va. Uribe dijo ayer en otra cosa, no, esto yo logré que lo quitaran, como bien Salvador que sé, ¿no? Entonces yo logré que esto lo quitaran y la están maquillando. La están maquillando y la están... Pero eso es como un monstruico que están tratando de ponerle una cara medio agradable, pero es la misma vaina por Sí, detrás. es lo mismo. Entonces es más o menos eso. ¿Qué otro punto de la reforma, Víctor, dice no? Esta mierda para él. La cagan. ¿Sabe que el tema de las pensiones? Creo que inicialmente lo tenían planteado para las personas que ganaban pensiones de 4 millones de pesos en adelante. Creo que ahorita actualmente está a los que ganan 7, que no son muchos. En Colombia normalmente el 70% de las personas que están pensionadas máximo sobre 1 o 2 salarios. Entre 1.900.000 y 2 millones. Eso es una pensión normal en Colombia. De ahí para allá es una excepción. Okay. Pero más allá del valor de la pensión, yo siempre he creído que no es justo que una persona que duró 20, 30 años cotizando para pensión, trabajando como, mejor dicho, tras del hecho cuando logra descansar, cuando logra decir, oiga, ya salgo del mundo laboral porque me merezco descansar y voy a recibir mi pensión que yo me gané, porque no me la dio nadie, no me la dio ni mi empleador, ni el Estado, sino yo, también me quieran meter un impuesto. Uy, no, ¿cómo? No tiene sentido porque esa persona seguramente durante toda su vida pagó algún tipo de impuesto. Sí, obvio, y que ahora... En de lo que él quiere descansar, de lo que él quiere vivir tranquilamente, seguramente, pues no lo va a poder hacer porque sobre esa mesada venga para acá una parte de ella para pagar impuestos. Independientemente del valor de la pensión, a mí me parece que eso no es justo. Porque yo pienso que las pensiones deben estar exentas a cualquier gravamen, deben estar exentas a que les claven cualquier impuesto, porque eso es fruto del trabajo de uno. Eso no es, Claro. eso no es algo que uno pueda llamar como una renta como tal. Es que eso es un ahorro que se... Eso es un ahorro Exacto, de sí. toda la vida que te tienen que respetar, Claro. seas delincuente o no lo seas de bien o no, pues te la ganaste, te respétale. Claro. Digamos que eso es uno de los puntos de la reforma que me Algo parece así heavy que a mí me pareció uno de los puntos de la reforma es el tema de que ahorita ya casi todos tienen que declarar renta. Eso. Desde cierto... Claro, porque es que va a ser muy salario. fácil empezar a declarar renta. O sea, lo digo a modo personal. Porque anteriormente habían unos topes que uno llegaba a ese punto y ya empezaba a declarar renta y demás. Lo que pasa es Pero que ahorita eso va a ser muy al fácil. tope le bajaron, creo que a partir del año 2023 va a arrancar con la gente que devenga 2.500.000 al año. ¿Al año? Mensual. Pero si es a partir del otro año, porque yo escuché que eso era ahorita, pero a partir del otro año lo bajaban como ahí tengo la 1.800.000. duda. No lo van a alcanzar a bajar ahí, pero sí lo van a dar sobre 2.500. Que eso ya es también un abuso. Eso es bajo. Porque alguien que gane eso, pues hombre, usted no lo puede considerar ni de clase media ni siquiera de clase alta. Porque No. eso, para alguien que tiene un hijo y una esposa, No eso le alcanza. simplemente le alcanza es para sobrevivir. Para comer y para el techo. Pero como en este país la DIAN tiene la teoría que alguien que se gane más de 250.000 pesos mensuales ya es una persona de clase media, arrancamos mal. Y si desde que van a ver la canasta familiar y dicen que 1.800
Un huevo. 12. Bueno, pero es que eso demuestra simplemente el desconocimiento de la clase dirigente de este país con la gente. Pero es irónico, Exacto. ¿no? Que el ministro de Hacienda No, es gracioso que un ministro que trata de ponerle IVA a algunos alimentos o que hizo el envionazo de hacerlo ni siquiera sepa cuánto cuesta. Es que uno no dice que las personas que están dirigiendo. Ellos no tienen ni idea. Ni idea, o sea, Ellos no saben lo que están dirigiendo. Ellos están montados en un bus, pero ellos ni siquiera saben a quién están llevando atrás. Porque ellos, en la nube en la que viven, en sus apartamentos en los que viven, en los que ellos no tienen ni idea cuánto se les va a un mercado, porque ellos simplemente me imagino que pasarán su tarjeta y chao, Sí, claro. o sus escoltas, no sé. No tienen ni idea que es la gente del común si tenga que irse al supermercado a empezar a mirar qué es lo más barato. O hacer cuentas, esto no me alcanza para esta quincena y seguramente si le suben más impuestos, entonces ya esto me va a tocar bajarle. Entonces, eso es lo que demuestra, es el desconocimiento de estos personajes como Carrasquilla y de lo que él representa como gobierno, en los que no tienen ni idea el país que tienen a su poder. Sí. O sea, no tienen ni idea las necesidades de las personas. Entonces no puede ser que ellos consideren que una persona que gana un salario mínimo, que está más o menos sobre 980,000 pesos, ellos consideren que con eso se alcanza a sobrevivir. Hombre, una persona que se gana un salario mínimo, manteniendo su esposa, su hijo o dos, hombre, llega el día 20 y ya no sabe cómo hacer. Yo la verdad no sé cómo hace. Ya está. No, eso es muy áspero la gente que vive así. Claro. Porque eso no es vivir, eso es sobrevivir. Entonces, Por claro, eso me parece una vaina que tras de que le están subiendo impuesto a todo, también quieran clavar esa declaración de renta. y es que lo de la declaración de renta es una canallada porque entonces ya ponen cintura a mucha gente, la ponen a declarar y seguramente a pagar. Pues declarar no es lo mismo que pagar, esa es la excusa de ellos. Es que ellos dicen, no, es que declarar no es lo mismo, simplemente es que yo quiero saber cuánto se gana usted. No es verdad, a usted lo ponen a declarar es por algo, porque a usted lo quieren apretar por algún lado, ¿cierto? Pero ahí viene otra cosa y es, a mí algo que me llama la atención normalmente al final de cada año es el tema del aumento del salario mínimo. No sé si ustedes lo han escuchado, que eso es en los diciembre de cada año, eso es por ley. Eso es un porcentaje. Sí. Eso es un chiste. Porque no puede ser que el salario mínimo suba al 3% y a la par el resto de cosas comiencen a subir. Entonces, ¿dónde quedó el aumento? ¿Dónde está el poder adquisitivo de esa familia? No queda en nada, porque lo que usted le aumentaron se va en lo que le aumentaron también. Entonces, el poder adquisitivo no se da. Y ojo que yo no soy economista, yo yo me dedico a otras cosas del derecho, pero uno va entendiendo un poco la dinámica a nivel que va viendo, porque a uno también lo toca. Pues yo también trabajo y yo también mes a mes hago mis cuentas de cómo es que pago esto, cómo es que pago el seguro, cómo pago lo otro. Y ahí es donde uno cuando es joven, uno ve a los papás y como que uno ve todo muy sencillo, ¿no? Oiga, sí. Pero ustedes se han metido... Uno vivía en una burbuja cuando... Totalmente, pero ustedes han ido a un supermercado. Hay memes que dicen como... Yo comencé a ser adulto cuando entré a un supermercado y empecé a hacer cuentas de si me alcanzaba. Uy, sí, claro. Ya ahí si uno no, se estresa. Uno se estresa porque uno dice, no, pero estaría con esta chica ya no. Ya. No, 85, paila. No más para acá. Mejor no voy a comer y más me voy a la 80. Eso para la Nutella no da. O sea, en serio. Entonces uno ya comienza como a ver el mundo. Toca saber si empiezo con mermeladita. Que Nutella no, Lucita. Toca bajarle. Pero entonces ya uno comienza a mirar que inclusive los lácteos, ese tipo de cosas se vuelven como un lujo. Oiga, sí. Cuando son alimentos de primera necesidad que el organismo de una persona, de un niño pequeño necesita. Y yo creo que una persona que se gana un salario mínimo seguramente no todo el mes va a poder garantizar su leche de su hijo. O carne, o el huevo que vale 1.800 según este ministro. No tiene ni idea dónde está parado. Esa es la realidad. Sí. Hasta lo más elemental ya uno lo empieza a ver como inalcanzable. Sí, como más pesado, más. Y yo pienso que la realidad de este país cada día se pone un poco más fuerte. Creo que esto que estamos viendo es lo mínimo de lo que vamos a empezar a ver. Y ustedes se van a acordar de mí porque el año entrante viene año electoral y ahí sí que es peor. Porque en el año electoral, digamos que empiezan a jugar mucho con la necesidad de la gente. Y más en pandemia, la gente en este tiempo va a quedar muy quebrada.
O sea, el nivel de gente que ya volvió a la pobreza total ha sido mucha. Entonces, el año entrante, el tema de esas elecciones, eso va a ser gasolina pura para el tema de los votos. Porque van a empezar a jugar con la necesidad de la gente. ¿Y ahí cuál es el mejor consejo para de pronto Yo digo que mirar los políticos que ahorita están aprobando esa ley, ¿no? someterse? Es que mira que el tema que dice Mariño, y uno lo escucha mucho en redes, es identifiquen quién va a votar esa ley y parece quemémoslo. Claro. O no lo voten o el partido que representa. Digamos que eso es muy sencillo decirlo, pero eso en la realidad no es cierto. Porque cuando nos vamos a elecciones, Entonces se le esos olvida personajes terminan siendo elegidos. Entonces la gente a veces tiene una memoria muy corto alcance. En Colombia yo siempre he dicho que uno de los grandes problemas de Colombia es la poca memoria. Sí. Se nos olvida Siempre. el desastre de ayer porque seguramente el desastre de hoy ya no lo hizo olvidar. Es que Colombia es un país que va de problemática en problemática y una problemática tapa la anterior. Entonces somos un país que tras de hecho que tenemos una malísima memoria, tenemos una cantidad de problemas que aquí terminamos tapando un escándalo con el anterior y pues así nos fuimos. La polémica de hoy seguramente ya es historia mañana. Y Víctor cree que de pronto si un presidente llegase, o sea, si llegase alguien de izquierda a una presidencia, ¿cambiaría esta vuelta para más mierdero o qué? Yo le voy a responder a la pregunta desde el deseo y desde la objetividad. Sí. Ojalá. Desde el deseo se lo voy a decir de esta manera. Un gobierno de izquierda en Colombia sería interesante ver si en verdad hace unos verdaderos cambios. O sea, si todo lo que dice. Yo siempre he creído que Colombia necesita una reforma de tierras, una reforma agraria, ¿Cómo ahí? redistribuir las tierras. ¿Sí me van a entender? No. Digamos que en Colombia la desigualdad social histórica en Colombia no viene desde las ciudades, viene desde la zona rural, viene desde el campo. Porque el campesino normalmente no ha tenido muchas ayudas por el gobierno. Ningún gobierno, el Estado los ha olvidado. Redistribuir las tierras es decirles a ellos, miren, esta tierra que usted tiene, vamos a ponerla a producir. Sí, vamos a meterle gasolina a esto a ver si aparte de ser un país agricultor, que lo somos, Claro. esa agricultura la podemos expandir aún más. Redistribuir las tierras, normalmente el coco que nos meten es expropiar, que es lo que hacía Chávez en Venezuela, expropiese. Cuando se iba por las calles de Caracas diciendo ese local de quién es, no, eso es de un privado que tiene una joyería. Expropiese es quíteselo y mándeselo al Estado. El Estado es el nuevo dueño. Ese es el coco que nos han vendido a nosotros para que la izquierda llegue al poder, porque dicen que la izquierda tiene la costumbre de expropiar, de quitarle al privado para volverlo todo en comunidad. O sea, esto es de todos. Eso es el comunismo. ¿Sí? Normalmente el comunismo es esto es de todos. Pero yo siempre he creído que eso no es tan cierto. Yo veo a los dirigentes de izquierda actuales en Colombia y yo sé que ellos no van a llegar hasta allá, pero sí deberían llegar con una reforma agraria, en la que en verdad hay una redistribución de tierra sin quitarle al privado que se las ganó en Francalito, sin quitársela a los grandes O azucareros. sea, como alianzas con esos privados. Sí, es que necesariamente la izquierda no tendría que ser enemiga de los empresarios, pero sí tendría que exigirles mayor equidad. De muchas tierras que los empresarios, y esto lo digo pues, digamos que, a ver, ¿cómo les digo yo a ustedes? En Colombia hay muchos empresarios y sobre todo azucareros que tienen tierras que no las adquirieron de manera legal. Fueron tierras adquiridas porque en algún momento algún grupo ilegal armado, entre ellos los paramilitares, se las quitaron a algunos campesinos y por X o Y razón esos empresarios terminaron apropiándose de esas tierras, sacando el jugo, y el campesino terminó viviendo en Soacha, terminó viviendo en distintos sectores del país, en ciudades arrumados, en lo que se llaman desplazamientos. Entonces yo pienso que si la izquierda llega al poder y en verdad hace un cambio en redistribución de tierras, eso es un gran avance. Yo de verdad créame que es una de las cosas que yo anhelaría, porque la desigualdad social arrancó por ahí. Por el olvido de nuestros campesinos y por la forma en que a nuestros campesinos los han ido desplazando por décadas y el Estado ni se entendió.
Eso es desde el deseo. Ahora es de la... Desde la objetividad, una persona de izquierda no la van a dejar gobernar. Pero ¿será que no? Mire, Incluso está con este mierdero. ¿Será que no? porque es que, digamos que el establecimiento como tal, el Estado, los grandes grupos económicos normalmente siempre quieren en el poder a alguien que les haga el juego. Claro. Alguien de izquierda seguramente no les va a hacer el juego. Sí, O les va a hacer el juego, pero pasito. Sí, va a estar todo ¿Qué es como esto que va a significar? tenso, como- Que a ese personaje que se atreva a ir en contra de ellos le van a meter el pie cada cosa. ¿Y cómo le van a meter el pie? A través de medios de comunicación. Por ejemplo, lo que es hoy Revista Semana o Blue Radio, todos estos medios de comunicación tan tradicionales, RCN, es terrible, a mí ese noticiero y me parece aterrador. Es una forma de cómo lavarle la cara a un gobierno sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de control de cómo defiende a un expresidente de esa forma, como si fuera, no me pareciera como si Miguel les pagara para que lo defendieran a diario. Pero no, desde esos sectores comienzan a meterle el pie a ese que quiere hacer algo distinto. Entonces comienzan a echarle a la gente en contra. Algo similar ocurrió con Petro en la alcaldía. A Petro no lo dejaron gobernar, aunque Petro también tiene una soberbia y una actitud que a veces no le ayuda. Creo que el tipo tenía unas excelentes ideas, pero Sí. nunca las logró concretar porque No lo dejaban. porque siempre era un pero. No, este tipo, ¿cómo va a hacer eso si esta cosa? No, pero está bien la idea, no, pero es que viniendo de eso. Entonces siempre va a venir esa vaina. Entonces yo siento que el remedio va a terminar siendo peor que la enfermedad. Porque terminamos escogiendo un gobierno de izquierda o entre comillas alternativo y seguramente no los van a dejar hacer el cambio que necesitamos. A eso estamos condenados, desafortunadamente. Pero pues a merecer ahí veremos porque pues el año de Mierda que hacer. Sí, el dilema es oscuro. Sí, obvio, no, es que está. O sea, alguien de centro. Es que a mí el tema de centro no me gusta mucho porque yo siempre tenía una idea que quiere quedar bien con todo el mundo no queda bien con nadie. Sí, lo que nos comentaba al comienzo, sí. Sí, eso es como cuando usted conoce a una persona en su vida, en su diario de vivir y es como son amables con todo El el lambón. mundo Ujú. y como que quiero quedar bien con todo el mundo, pero cuando usted entra a administrar algo, usted termina decepcionando a estos y a estos. Porque Sí, como sí, nadie esperaba nada de usted, Sí, sí, sí. entonces termina usted Sería como- ojalá que cambiara el pensamiento hasta los de clase super alta, porque esos son también los que también se ven afectados ahorita. No, lo que pasa es que la clase alta en este país normalmente siempre ha sido muy intocable. Entonces, digamos que lo que han tenido de presidente es porque ellos lo han querido. O sea, ellos siempre se han estado como en un pedestal porque, digamos que a ellos tener este tipo de presidentes que hay, que hemos tenido, les sirve, porque estos no los tocan casi. Estos los tienen ahí como que ustedes pues, pertenecemos a lo mismo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo nos vamos a hacer duro entre nosotros? Entonces la clase alta en este país no se mueve un centímetro y no da puntadas sin dedal. Entonces pues ellos ya tienen calibrado quién tiene que ganar porque pues Sí. hay que continuar con los beneficios. Pero ahorita este man también los jodió ahí. Eso dice él. Yo creo que tienen también. Digamos algo por que ahí. tributar No sé. no es malo, pero que tributen los que más tienen es lo más ideal. Sí, claro. Pero tampoco hay que espantarlos, porque es que el que más tiene normalmente es el que tiene empresa. Ujú. Y si usted también clava muy duro al que tiene empresa, pues se va para un país donde no le den tan duro. Porque por igual es mi plata, yo con mi plata hago lo que quiero. Claro. Es que eso es un dilema fuerte ahí. Claro. Eso es un dilema muy complicado, pero el año entrante se acordarán de mí, se viene un año muy difícil para todos. Ver redes sociales y abrir redes sociales va a ser un infierno, porque va a ser la peleadera entre Petro y entre Uribe, y entonces meten a Fajardo y se mete el otro, y ahí tienen a sus seguidores que son como unos perritos fieles. Yo no sé si ustedes abren Twitter, y yo por lo menos en las redes soy muy activo, pero a mí me impresiona es porque eso es una vaina, eso es una caldera. Sí, eso es mierda. Eso está Ay, peor que los ya. influencers. Exactamente. Sí. Se dan duro. Se dan durísimo y se vuelve un tema personal tras del hecho. Entonces se nos olvida que todos somos colombianos, que todos seguramente queremos lo mismo, pero desde distintas ópticas. Desde su propia conveniencia. Sí, porque igual el ser humano, pues somos sociables, pero a la vez somos seres individuales que tenemos unos objetivos y que día a día nos levantamos es con eso. Ujú. Nuestra necesidad propia, nuestra cruz diaria.
comprar el arrocito del día. Digamos que es que el colombiano tiene una vida muy dura. La verdad es que ser colombiano no es fácil. No. Pero es chévere. Porque hay mucha cosa. Bueno, y Víctor, ¿cómo ve el tema, digamos, de la posibilidad de uno ir a otro país para evitar todo ¿Cómo es que decía un meme? Yo amo mucho este país, pero sí. Pero a la primera oportunidad. me parece. Creo que yo escuchaba el meme, yo leía el meme y yo desde lo mío, desde mi pensamiento, siempre he creído que aquí se puede hacer cosas. Sí. Yo soy un ejemplo de eso porque nunca me quise ir, tuve la opción de irme muy joven, pero yo dije, no, yo me voy a quedar, porque yo quiero ser abogado es aquí. Yo no quiero ser abogado en otro lado, ni me quiero dedicar a otras cosas en otro lado, yo quiero hacerlo es aquí. ¿Por qué me tengo que ir? O sea, ¿por qué este país me tendrá que cerrar las puertas? Y si yo quiero salir adelante, pues algo pasará. Sí. Pero es que el tema de irse de Colombia es un tema bien complejo porque mucha gente, no toda, pero mucha gente que se va del país, creo que a veces se les olvida, ¿no? O sea, como que llevan del bulto allá y vienen aquí y se sienten, mejor dicho, ¿no? ¿Putas? Se sienten de putas. O sea, se les olvida un poquito que aquí tomaron aguapanelita. Y allá se van, toman también aguapanela, pero ganan Pero mucho más. Pero más, seguramente, ¿no? O solo porque estuvo allá. O solo porque estuvieron allá y a veces se les olvida un poquito, hombre, su país, su realidad. O muchas veces sí, traer sus recursos que adquirieron en otros lados y explotarlos aquí, ponerlos a producir aquí, que eso no es malo. Eso es, y creo que generar empleo y meterle dinero a esta carrera. Después, podcast, hello. De Uruguay. Pero no, yo pienso que sí es muy respetable. Hay gente que evidentemente, hay otras personas que se van por temas de seguridad, hay gente que se va porque les parece que esto es un bacanal y esto no tiene sentido, este país. Como hay otros que creemos que este país tiene para dónde coger, tiene cómo coger, él tiene la gente suficiente con la capacidad para salir adelante, pero pues el camino es largo y es culebrero. La verdad es que aquí hemos tenido unos personajes que nos han dirigido de una manera muy, muy desastrosa. Sí. Nada, todo se ve. Bueno, bacano. Entonces ya saben, a marchar el 28. No es mi conclusión, respeto al que lo haga. Yo no sé qué normas de bioseguridad se puedan tener marchando, nunca lo he hecho. Por lo menos no marchando en estos tiempos. Pero si lo van a hacer con responsabilidad, yo pienso que no aporremos pidiendo y exigiendo un derecho aporreando el del lado. Yo pienso que el objetivo es el mismo, porque somos un solo país y es en contra de una iniciativa de un gobierno, pero entre nosotros unidos, la policía. Y qué pena que antes de que ustedes cierren aquí el programa, por ejemplo, el tema del SMAT. Sí. Hombre, en la policía hay mucho abuso, porque desafortunadamente en la policía no hay una manzana podrida, hay muchas. Pero muchos de esos policías buenos, pues hombre, también son como ciudadanos como nosotros, que están ahí, no porque sean brutos, porque a mí tampoco me gusta esa frase de que usted es policía y porque estudias policía. No, exactamente. Hay gente que estudió policía o se metió a esta carrera de policía, uno porque le gustaba, o dos porque no encontró otra cosa más que hacer. Que eso puede ser otra opción de falta de oportunidades, pero son colombianos como nosotros, entonces pues ¿para qué acribillarnos y agarrarnos entre nosotros mientras los que están arriba están divinando? Bueno, donde se volteara toda esa gente y también apoyar a la marcha. Bueno, es que eso es un tema legal también. Como ahorita hemos hablado, ¿no? De pronto fuera el miércoles a uno del SMAT y entrevistarlo. Bueno, ellos no son invitados porque el SMAT es como una fuerza de choque, así se llaman ellos, ¿no? Normalmente el SMAT tendría que entrar en situaciones extremas, pero aquí lo ponen de primerazo, ¿sí? Para asustar a la gente. Pero la gente del SMAT pues son colombianos del común, como usted y como yo, que se están ganando un sueldo y que muchas veces pues vienen por órdenes superiores a hacer cosas que no están bien y pues bueno, que entre la justicia a juzgarlos porque pues ahí no por mano propia nada, no me parece. Ok. Bueno, macarrones, muchísimas gracias por estar acá y haber escuchado un poco de lo que es todo este tema que está
en auge ahorita. Ajá, ok. Y nada, agradecerles, muchísimas gracias por escucharnos, por estar en pendientes en Spotify y en YouTube, ya saben, todos los miércoles a las 7 de la noche, pero lo vamos a subir el martes. Hoy martes. Hoy martes, bueno, sí. Entonces sí, lo vamos a subir el martes, entonces nada, pendientes y entonces ahí nada, estamos charlando. Bueno, Chao, chao. Carlos. Que estén bien.